Bueno, pues vamos a empezar la lectura del día de hoy, que es sábado. Nos corresponde la lectura de los Macabeos, el primer libro, capítulo 6, del 1 al 13. Estamos a 25 de noviembre de 2023. ¿Qué dice la lectura? Dice, cuando recorrían las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo, el rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no lo consiguió porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además habían destruido el altar pagano, levantando por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus enemigos y les dijo, a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro, plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es Lucas 20, del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura tenemos una historia en la que, pues, bueno, la están narrando de una manera muy humana. Les digo muy humana por la razón de que vamos a ver unos puntos que son importantes irlos aclarando, porque muchas veces este tipo de lecturas casi no las vemos, este tipo de lecturas casi no las escuchamos y lógico menos las escudriñamos o las explicamos, ¿no?, a profundidad. Miren lo que dice, que recorría las regiones altas de Persia el rey Antíoco y se había enterado que había una ciudad, Elimaida, muy famosa, que tenía oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro y las corazas, las armas dejadas por Alejandro, hijo de Filipo, el rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. O sea,
el rey Antíoco pues dice, pues voy a ir a atacar esa ciudad y me voy a apoderar de todo lo que hay ahí. Sí, ya saben cómo son en aquel entonces los reyes guerreros, ¿no? Se sentían con la capacidad, el poder de invadir y no solamente ocasionar muerte, invadir a la población y quedarse con todo, ¿no? Y esclavizar a los que estaban ahí. Pero nos dice la lectura aquí que pues se dieron cuenta los de ese pueblo, de los propósitos que tenía el rey, y se opusieron resistencia. Total que salió huyendo el rey Antíoco para regresar a Babilonia, ¿no? La derrota le había causado a él pues, un verdadero estrago en su vida, ¿sí? De guerrero, de rey. Fíjense lo que sigue diciendo, dice aquí que se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero y le dijo, oiga, señor rey, ¿no? ¿Sí? Le anuncio que la derrota de las tropas que había enviado usted a Judá, pues también, ¿sí? Fueron derrotadas. Licias, ¿sí? Que había ido al frente con un poderoso ejército, fue derrotado por los judíos. Esos se habían fortalecido con las armas de las tropas y el botín capturado al enemigo. Además habían ya destruido el altar pagano que estaba ahí en Jerusalén y levantaron sobre el altar ese un nuevo altar, una muralla también. Esas noticias al rey le impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama. ¿Cómo ven que se enfermó? Fíjense que eso pasa mucho cuando las personas viven de una manera mundana, terrenal y material. No logran su objetivo y unos hasta se suicidan. Hoy en la actualidad hemos visto esa situación, ¿sí? Y este rey pues tiene a tal grado la derrota que tuvo él al querer ir a apoderarse de Alemaida, y después le vienen y le comunican que sus tropas no pudieron con los judíos, y dice aquí que hasta se enfermó, sí, porque no le habían salido las cosas como él quería, y pensó que se iba a morir, y mandó a llamar a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento muy abrumado de preocupación. Fíjese, qué preocupación es el no haber podido invadir un pueblo, un país, el no haber podido apoderarse, ¿no? Fíjense nada más hasta dónde llega la osadía, ¿no? Del ser humano cuando no logras algo material, mundano y terrenal, ¿no? Sí, hasta te enfermas, ¿no? Y bueno, así lo dice aquí la lectura, ¿no? Dice, ¿por qué me ha pasado todo esto? Después yo era poderoso. Y él agarra y dice, pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro, de plata en la que ella había. Mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea, pues es que era un invasor, ¿no? Les digo, llegaba y mataba y a los que sobrevivían los esclavizaba. Y según él, dice que todo lo estaba pasando por haber hecho eso en Jerusalén. Según él, según su resolutivo, ¿no? Según su conciencia. No, pues es que ataqué Jerusalén y me robé todo de ahí. Por eso es que ahora me siento incómodo, me siento enfermo, voy a morir por haberle hecho eso a la ciudad de Jerusalén. Según él, ¿sí? Y haber exterminado a los habitantes de Judea. Según él sentía eso en su conciencia, ¿no? No, lo que pasa es que en realidad, siendo un rey guerrero, siendo un rey militar, ¿sí? Invasor, que se quería apoderar, porque eso era muy común en aquel entonces, ¿no? Los reyes militares pues llegaban a las poblaciones y las invadían y mataban a gente y todo. Y al no lograrlo, pues se sienten derrotados moralmente, psicológicamente, ¿no? Y pues aquí se enferma, ¿no? Y según él dice, no, pues por haber ido a Jerusalén y haber hecho y deshecho ahí en Judea, porque aquí no menciona, es el Dios de Israel el que me está castigando por haber ido a mancillar su templo, por haber ido a destruir y haberme robado los objetos de su templo. No nos dice nada de eso, ¿eh?
Según él, nada más es por haber invadido Jerusalén y haber matado, exterminado a la gente de Judea, ¿no? Y él se siente así incómodo. Dice que reconozco que por esta causa me ha sobrevenido estas cosas, las desgracias, y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza, ¿no? Les digo, ay, no, no, no. Pues miren, hoy en día pasa casi lo mismo con nosotros, ¿sí? La gente que no logra sus objetivos materiales y mundanos, pues tiene una trayectoria pésima en la vida, ¿no? Se siente enfermo psicológicamente. Hay gente que enloquece. Les digo, hay gente que hasta se suicida. Sí, como hemos visto que hay chicos que se matan que porque la novia los dejó. O matan a la novia y después se suicidan. A la novia. Ya no les digo a los casados, ¿no? Sí. No, 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 o sea, es increíble, ¿no? Pues eso pasa simple y llanamente porque la persona no tiene una preparación espiritual, no tiene una común unión con Dios, no está en oración con nuestro Padre Dios, no está conectado, no conoce a Dios, por lo tanto pues no lo ama y no lo sirve, y entonces pues es un ser humano inservible, ¿sí? Acuérdense de la parábola esa que nos contó nuestro Señor Jesucristo, en donde dice que pues les da el dueño de un pues de una viña, ¿no? Sí. O el dueño de se va un rey, ¿no? Va a tomar posesión de su reinado, le van a poner la corona, ¿no? Y deja a sus servidores ahí encargados, ¿no? Y a uno le da 10 talentos, a otro le da 5 y a otro le da 1. ¿Sí? Y el que le dio 1 pues no lo guarda y lo cuida para regresárselo, ¿no? Intacto. Pues así estamos nosotros hoy en día. Tenemos nosotros que ponernos a trabajar y no hacemos lo que nos corresponde. Porque vivimos nada más la forma mundana, terrenal y material. Y eso pues nos hace que nos perdamos en las cosas importantes, que las cosas espirituales. Recuerden que no es malo vivir las cosas materiales mundanas. Lo malo es que tú nada más te dediques a eso. Seas fanático de esa excursión, ¿no? De ese objetivo. Sí, porque pues, la mayoría de la gente así es, ¿no? Estudia, termina sus estudios, se pone a trabajar, gana dinero. O la gente que se pone a trabajar y gana dinero, junta su dinero y empieza a disfrutar la vida, ¿sí? En una forma material. Y lo espiritual, jamás. La conexión con Dios, jamás. Oración con Dios, jamás. ¿Sí? Y no se pone a trabajar con los dones del Espíritu Santo, menos. Recuerden que somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar. Esa es nuestra labor, ese es nuestro objetivo en la vida. Mucha gente religiosa, mucha gente creyente, pues se trata de portar bien, ¿no? Vivir una vida en paz, de buena voluntad, ¿no? Sí, tiene adoctrinamiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y adoctrinamiento de la iglesia actual también. Y se portan bien, ¿no? Cuidan a su familia, si van a misa, se confiesan, comulgan, ¿sí? Y cumplen los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Tratan de no caer en la tentación, le piden a Dios, hacen oración. Pero lo importante no es eso, hermanos, nada más. O sea, está bien, está como el joven rico, ¿no? He cumplido todo desde mi niñez, está bien. Pero te falta hacer algo, ayudar a los demás. Y como yo se los he platicado, muchas veces nuestros mismos sacerdotes no nos invitan a que nos pongamos a hacer el bien a los demás. Nos invitan a todo lo que les acabo de decir. Así que cumplamos con los sacramentos, que cumplamos en las obligaciones de ir a misa y confesarnos y comulgar. ¿Sí? Y posiblemente hasta nos digan, hagamos oración. Pero no nos dicen que vayamos a ayudar a los demás. Y ese es el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué no nos lo predican? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Sí? Nada más nos dicen cuando estamos ahí con ellos, pues que ayudemos y cooperemos, ¿no? Para la manutención
o el mantenimiento, no nada más de ellos, sino el mantenimiento de la iglesia, de la parroquia, de la capilla. Y pues sí, porque pues al final de cuentas nosotros somos quienes mantenemos esos lugares, ellos solamente son administradores, administran, sí, los sacramentos, administran, sí, el mantenimiento del lugar. Esta es mi casa es mi casa de oración, dijo Jesucristo. Fíjense lo que dijo Jesús, mi casa es casa de oración. Y la han vuelto ustedes, sí, una cueva de ladrones. Casa de oración, hay que ir a hacer oración ahí. Bueno, hoy en día, en la Iglesia Católica, pues nos administran los sacramentos, nos cobran, ¿sí? Alguna otra actividad que tú quieras tener ahí dentro de la iglesia, pues te la cobran, ¿sí? Y pues el suceso es que necesitan dinero ellos para vivir y para mantener el lugar. Y bueno, pues aquí nos menciona la lectura, sí, que este rey Antíoco pues se siente moralmente destruido, ¿no? Y dice, es porque ataqué Jerusalén y exterminé a los de Judea. Así lo ve él, así lo siente él. Pero no, hermanos, no. Sí, le remordió la conciencia a él, sí. Pero no es por eso. Es por su actitud, sí. Que los demás pueblos que invadió y los demás pueblos que destruyó y la demás gente que asesinó, eso no le remordió la conciencia. Pues a lo mejor aquí porque decía, no, pues es que es el Todopoderoso, es el Dios de los judíos, y entonces me está castigando. No lo dice así, pero puede que lo estuvo pensando, ¿no? Sí. Y bueno, pues vemos que los reyes también caen, los reyes también se mueren, los reyes no son eternos, los reyes mundanos y terrenales, acaban siendo destruidos también. Vamos a ver la lectura de Lucas. Menciona aquí algo importante, ¿no? Que se acercaron a Jesús algunos saduceos y nos hace la aclaración que los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Imagínense cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, no había ningún saduceo por ahí. O cuando resucitó al hijo de la señora que vivían en Naín, en el pueblo de Naín. O cuando resucitó a la hija del jefe de la sinagoga, al señor Jairo, sí, al fariseo, sí. ¿Qué no estaban los saduceos ahí para que se dieran cuenta de que la resurrección sí existe? Claro, ese muchacho, Lázaro y esa niña, pues, en un determinado momento volvieron a morir, ¿sí? Pero pues bueno, estamos hablando de una resurrección diferente, como la de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y ya no volvió a morir, se fue, en cuerpo y alma, ¿sí? En la ascensión. Es algo increíble, ¿no? No lo podíamos nosotros explicar de una manera científica, ni racional, ni de una forma natural, ni mundana, ni terrenal. Y le preguntan a Jesucristo, los saduceos le preguntan a Jesucristo, maestro, Moisés nos dejó escrito, ¿sí?, que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Qué horrible es eso, ¿no? Tienes que casar con la cuñada y si me cae gorda, no inventes. Y si está bien fea, menos. Y si no siento nada por ella, no inventen, o sea, ¿se tenía que casar a fuerzas? No, imagínate yo casar con la cuñada. Ojalá y no me estén escuchando mis cuñadas aquí. Imagínate casarse con la cuñada, no. Híjole, no, sí, está difícil esa situación, ¿no? Que estaba escrito en la ley mosaica. Ay, no, qué horror. No, sí, está esto para titubear, ¿no? Pero fíjense, pues, estaba eso ahí, que para dejarles descendencia. Qué suerte tenía la señora, ¿no? Sí, de que si se le moría el marido, pues ahí está su carnal, ahí está el cuñado, y si no, pues el otro, ¿no? A lo mejor era la viuda negra, a todos los mató. Pues imagínense, nada más de verlas se espantaban y se morían de un infarto. No sé, no, estoy inventando yo cosas, ¿no? Pero
Pues está medio feo eso, ¿no? Pues, oye, si hoy en la actualidad la gente se casa y no son compatibles y truenan como chinampina, imagínense ustedes, ¿sí? En aquel entonces hacer eso, era una ley muy rara, ¿eh? Disculpen la palabra, pero para mí muy estúpida, ¿eh? Pero bueno. Le dicen a Jesucristo que Moisés les había descrito eso. Ay, Moisés, eso se lo sacó de la manga, ¿no? ¿Qué mucha importancia por dejar la descendencia? Pues sí, porque siempre pensaban en el primogénito, ¿verdad? Sí, como si valiera mucho el primogénito, ¿no? Bueno, dice, hubo una vez 7 hermanos, dice Jesús, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda, pero oigan, pues se aventó toda una familia, ¿eh? Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella, fíjense, ¿no? Nos menciona esta redacción de lo que los saduceos, ¿sí?, que niegan la resurrección, pero están preguntándole al maestro, ¿sí?, lo que había dejado escrito Moisés y que lo tenían que cumplir al pie de la letra. Bueno, yo no sé si esto haya sido verídico o solamente era un ejemplo que estaban poniendo los saduceos a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuál es la respuesta con respecto a este suceso. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir. ¿Se dan cuenta cómo entonces la resurrección va a ser de una manera en la que ya no vamos a tener ese tipo de vida que tenemos hoy de esta forma? ¿Sí? Es muy diferente. Eso es muy importante aclararlo, ¿eh? La vida del mundo futuro es muy diferente a la que tenemos ahorita, ¿eh? Pero muy claramente dice Jesucristo, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni se podrán ya morir. Porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Son dos formas. Serán como ángeles y como los hijos de Dios. ¿Sí? Pues Él los habrá resucitado. Él, nuestro Señor. Entonces, veamos que la situación es muy, pero muy diferente a como nosotros habíamos pensado que van a ser las cosas. Voy a repetirlo para que le pongan un poquito más de énfasis y atención. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, ¿en dónde decimos eso? Y espero la vida del mundo futuro, amén. Lo decimos en un credo, ¿no? En el acto de fe. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán vivir. O sea, si tú hiciste bien las cosas aquí en este planeta, te pusiste a trabajar con los dones del Espíritu Santo, pues vas a ser digno de esa resurrección. Y cuando resucite uno, vamos a ser como los ángeles o como los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice aquí, hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Dios tiene muchos hijos? Pues no, que nada más es Jesucristo, su hijo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo lo que está diciendo aquí? No se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles e hijos de Dios. ¿Sí? Cuando somos bautizados, recibimos el perdón de nuestros pecados, la gracia santificante, ¿sí? Y el don de ser hijos de Dios. ¿Cómo ven?
Ya nada más la cosa es ponernos a trabajar nosotros lo que nos corresponde. Y ya, es todo. Así de sencillo, así de fácil. Ya nuestro Señor murió por nuestros pecados. Ya no te debes de preocupar por los pecados presentes, pasados y futuros. Debes de tratar de no hacerlo, ¿no? Pero lo que debes de poner a trabajar es con los dones del Espíritu Santo. Pues Él los habrá resucitado. Y termina diciendo la lectura: y que los muertos recitan el mismo. Moisés lo indica en el episodio de la zarza, dice Jesús, cuando llama al Señor. Y Dios le dice: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces un escriba, ya no son los saduceos, ahora aquí dice, unos escribas le dijeron: maestro, has hablado bien. No, la pregunta se le hicieron los saduceos. Y al final aquí los escribas le dicen: maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Por un rato, ¿no? Ya después que había otros escribas que le andaban poniendo otras preguntitas, ¿no? Al Señor, ¿no? Pero para ponerlo a prueba y para condenarlo y tener algo en que acusarlo. Sí, pues no tenían en qué acusarlo. ¿Se acuerdan que cuando estaba ante el Sanedrín Jesucristo, cuando fue aprendido en el huerto de los olivos y lo llevaron ante Anás y ante Caifás, le levantaron muchos falsos a nuestro Señor Jesucristo? Sí. Uno de ellos era: es que hemos escuchado que él dice que en 3 días va a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Sí? Pues, ¿cómo es? El templo somos nosotros, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó en 3 días. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo: tiren este templo y yo lo resucitaré, yo lo reconstruiré en 3 días. Y le dijeron: 46 años nos costó reconstruirlo. Fíjense, 46 años. Ahorita ya quieren construir otra vez los judíos. Yo no sé para qué. No sirve de nada, que construyan su templo. De veras. Para empezar tendrían que tirar la mezquita que está ahí y no es de ellos, es de los musulmanes. Ya parece que la van a construir ahí a un lado, ¿no? A la vuelta. ¿Sí? Ay, no, estos hermanos mayores, de veras, yo no sé qué pretenden, ¿no? Jesús les dijo: destruyan este templo, yo en 3 días lo levanto. Porque el templo somos nosotros, es Él, el templo del Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces lo acusaron a nuestro Señor de decir esa, pues no entendían, ¿no? Sí. Otros le dijeron: hace milagros y cura y a ciegos y paralíticos con el poder de Belcebú, con el poder del demonio. Ay, no, sí, no, para levantar falsos somos re buenos. Qué bueno que esos fariseos no eran mexicanos, ¿eh? Uy, no, le hubiéramos puesto más. Nosotros somos más buenos para decir muchas estupideces, ¿no? Disculpen, pero estamos en México, aquí en la República Mexicana. Sí. Y así levantaron muchos falsos a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y bueno, aquí nos menciona, terminando la lectura, que los escribas le dicen: maestro, has hablado bien. Y ya los saduceos aquí ya no nos menciona en qué quedaron después de lo que les dijo, ¿sí? De que en la otra vida, la vida futura, pues ya no va a ser como la que estamos aquí. Y muchas veces nosotros pensamos que el fin del mundo va a ser que se va a destruir este planeta. Ah, no, porque es lo primero que pensamos, ¿no? Sí, que se va a destruir este planeta, con terremotos, con tsunamis, que se va a hundir los continentes, ¿no? Como ya se hundieron en una ocasión, según las investigaciones que le decían la Atlántida, ¿no? Y que pues en este planeta Tierra ha habido muchos tipos de vida, hermanos, muchos. Nada más que nosotros pensamos que nada más los dinosaurios. No, hermano, no. Ha habido muchos tipos de vidas, sí. Todavía los estudiosos, los científicos, los arqueólogos, los geólogos, pues no están en pañales para podernos decir muchas cosas. Han encontrado, pues están los gigantes, los esqueletos de gigantes,
y gigantes, ¿no? O sea, no de 3 metros, 4 metros, no, gigantes de 15 16 metros, ¿no? Sí, y otros muchos más, ¿no? Ha habido mucho tipo de vida en este planeta Tierra. Ahorita estamos nosotros y un día pues vamos a desaparecer, pues, por lógica, ¿sí? Nuestro Señor dice la vida del mundo futuro no es estar aquí otra vez, hermanos. Terrenales, no, hermanos, no. Es diferente. Váyanlo ustedes analizando, váyanlo ustedes, pues, estudiando, ¿sí? Pero pidan al Espíritu Santo que los guíe y les diga qué es lo que deben de entender. Lo principal, hermanos, es que conozcas, ames y sirvas a Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿eh? Sí. A veces las lecturas se nos hacen difíciles, a veces se nos hacen fáciles, a veces se nos hacen muy bonitas, muy inspiradoras, ¿sí? A veces nos llenan de tranquilidad, ¿sí? De paz espiritual, ¿no? Y muchas veces nos exaltan, ¿no? Muchas veces agarramos y decimos, ay, no inventes, yo no puedo hacer lo que dice ahí, sacarraques, que yo voy a ser presidente de la república, me vale. Y no, así somos, ¿no? Sabemos que somos muy impetuosos. Bueno, que Dios los bendiga.